¿Qué tal? Soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves y hoy vamos a continuar en esta sesión número 5 de nuestra materia de comunicación intercultural con el tema de las teorías de la comunicación intercultural y justamente el día de hoy vamos a platicar de la teoría de la adaptación transcultural. Es importante señalar que esta teoría fue propuesta por una autora, Jung Kim, que trabajó de manera muy cercana con William Goody Kunst, el autor de la teoría de la ansiedad e incertidumbre. Esta autora, Jung Kim, pone el énfasis en el estudio de las personas migrantes, estudia la comunicación efectiva, los factores de adaptación y el papel que juegan estos factores, el proceso de adaptación y obviamente hace una base de su teoría desde ciertos estudios empíricos que, como ya lo dije, van a poner la atención en las personas migrantes. Hay cuatro premisas básicas. Las tres primeras de esta teoría de la adaptación transcultural son las siguientes. La primera es que aunque esta teoría se basa en la teoría anterior de Goodikins, la de la gestión y ansiedad de la incertidumbre, Jung Kim considera como clave aquí al choque intercultural. Es decir, el proceso de adaptación, dice esta autora, es un proceso de cambio en la experiencia de vida. Por eso, la adaptación no es una elección, sino algo inacabado y también imprescindible para poder sobrevivir. Es decir, justamente la adaptación va a tener un lugar preponderante en función del choque intercultural y nunca va a ser un proceso terminado. Siempre nos va a obligar a buscar maneras de adaptarnos. La segunda premisa entonces dice que la adaptación supone estos cambios de manera consciente, pero también de manera inconsciente y siempre va a estar afectando y se van a producir a través de la comunicación. Por eso, dice la autora, los procesos de comunicación son siempre a partir de la interacción e intercambio entre sujetos, entre personas. La tercera premisa toma un axioma de la escuela de Palo Alto cuando Jung Kim dice es imposible no comunicarnos. Eso significa que puede existir comprensión o acuerdo, pero también nos vamos a asegurar de que ha tenido lugar el encuentro comunicativo a través de la interacción. La cuarta premisa básica de esta teoría es que el proceso de adaptación, dice su autora, es un fenómeno que afecta lo intrapersonal, pero también lo interpersonal, porque hay dos dimensiones que se hallan intrínsecamente relacionadas, es decir, cuando estamos en contacto entre personas y cuando nos afectamos de manera interna en función de la interacción interpersonal. Recordemos que estos conceptos fundamentales de la teoría de la adaptación transcultural están tomados del Manual de Comunicación Intercultural que trabajaron de manera extraordinaria Marta Rizzo, Cynthia Peck y Vivian Romeo. Continuando dentro de los conceptos fundamentales, Jung Kim rescata el concepto del forastero. Respecto a este concepto que la autora va a profundizar más allá de lo que planteó Gudikons, nos dice que el forastero debe ser fundamentalmente un migrante que cumplió su socialización primaria en su cultura, es decir, lenguaje, desarrollo de ciertos valores, identificación de códigos, normas de conducta, pero que por alguna razón se ha visto la necesidad de desplazarse a una cultura diferente. Otra cualidad del forastero dentro de esta teoría de la adaptación transcultural es que cuando el forastero es dependiente de una cultura de acogida, es decir, la cultura a la que llega, va a desarrollar estrategias de adaptación para satisfacer necesidades personales, pero también sociales. Lo tercero es que dice Jung Kim que el forastero cuando está implicado en experiencias comunicativas con personas nativas y obviamente con el entorno, pues se va a encontrar en una situación anormal. Estos tres planteamientos clave, a diferencia del concepto de forastero que maneja William Goodikins en la teoría de la ansiedad e incertidumbre, nos permiten ver que Jung Kim profundiza en el concepto de forastero no nada más como alguien que se desplaza y llega a una nueva cultura, sino alguien que es una entidad compleja. Por eso estos conceptos fundamentales nos llevan a pensar qué más plantea Jung Kim.
Hablamos de un proceso de asimilación, es decir, vamos a aceptar algunos elementos cruciales de la cultura receptora. Si soy una persona forastera y llego a una nueva cultura, pues voy a empezar a identificar cuáles son esos elementos clave que me permiten adaptar. También Jung Jung Kim habla del proceso de aculturación, es decir, qué debo incorporar de la cultura receptora para que yo pueda tener éxito. También hay un proceso de imitación y ajustamiento, es decir, como una respuesta psicológica del forastero ante un reto de transculturación. ¿Qué debo copiar o imitar del comportamiento, del lenguaje, de las creencias, de los valores de las personas, de la cultura receptora para que me pueda adaptar? Finalmente, hay un proceso de integración que implica la participación social del forastero en la cultura receptora. En ese sentido, podemos identificar entonces que la teoría de la adaptación transcultural de Jung Jung Kim pone mucha atención en estas necesidades, sobre todo de las personas migrantes cuando llegan a espacios culturales nuevos. Es una teoría bastante completa y compleja de la que puedes profundizar más al revisar el Manual de Comunicación Intercultural. Otra de las teorías clave dentro de la comunicación intercultural que nos plantean Marta Rizzo, Cynthia Peck y Vivian Romeu es la teoría de la construcción de la tercera cultura. La teoría de la construcción de la tercera cultura fue propuesta por Fred Kashmir al identificar en una investigación documental errores en las políticas gubernamentales. Por lo tanto, esta teoría no se basa en estudios empíricos con personas, sino más bien en investigación documental. De ahí que un error clave que notó Fred Kashmir al revisar las políticas gubernamentales, sobre todo en materia de migración, era el intento siempre de un grupo social por controlar a otro grupo social. Las políticas gubernamentales que estudió Fred Kashmir le hicieron ver que estos errores impedían una solución en conflictos interculturales, que era necesario un cambio de enfoque y construir en función de ese enfoque una tercera cultura. Hay que tener mucho cuidado porque esta teoría es más bien una propuesta prospectiva en función de errores en las políticas públicas o políticas gubernamentales. Cuando Fred Kashmir nos habla de construir una tercera cultura, está pensando en la cooperación interactiva e incluyente, en relaciones de mestizaje, en la multiculturalidad, en el respeto a la diversidad y en las necesidades de desarrollo mutuo. Por lo tanto, este es un modelo teórico que lo que busca es una alternativa, justamente ante el fracaso de estas políticas gubernamentales o políticas públicas que abordaban los fenómenos migratorios y de convivencia territorial. Las premisas básicas de este modelo teórico también se basan en el interaccionismo simbólico, es decir, considera que la comunicación es la base de la interacción social y que a partir de esta interacción construimos un sentido o significado de la comunicación. De ahí las conductas se vuelven una construcción subjetiva, pero también intersubjetiva de uno mismo y sobre los otros. Nuevamente retoma las premisas de la escuela de Palo Alto que dice es imposible no comunicar, que siempre van a existir elementos de metacomunicación, por ejemplo, los códigos en todas las interacciones, y que deberíamos buscar simetría en los intercambios comunicacionales basados en principios de igualdad, pero también de reconocer la diferencia. Justamente los conceptos fundamentales de este modelo teórico de la tercera cultura nos dice que una tercera cultura sería una subcultura que se produce en una situación determinada. Es decir, cuando hay un encuentro realmente entre dos grupos culturales que pueden producir cambios mediante la interacción y acuerdos mutuos para lograr algunos objetivos. Eso implicaría saber negociar para buscar esos acuerdos mutuos como un punto de partida. ¿Y eso a qué nos llevaría? Pues a generar o a engendrar una identidad multicultural, es decir, no como algo homogéneo, pero sí a partir del diálogo, en que entonces la identidad se va a asumir como una composición o construcción diversa.
Por último, sobre la teoría de la construcción de la tercera cultura, que hemos insistido es más bien un modelo teórico, es como una propuesta que se enuncia a partir de la investigación documental sobre errores en las políticas gubernamentales, dice Fred Kashmir, su autor, que el diálogo intercultural se basa en un intercambio comunicativo, es decir, para lograr acuerdos necesitamos establecer confluencia entre los seres humanos a pesar de las diferencias. Justamente la diferencia cultural, dice Fred Kashmir, será un motor que impulsa a la interacción y esta interacción se basa en la negociación dialógica. Por lo tanto, va a impactar en la construcción histórica de quienes somos, al mismo tiempo que va a resaltar la naturaleza relativa a nuestra construcción significativa e histórica.